Buenas noches a todos. Eh, Mucho gusto. Mi nombre es Juan Pablo Sánchez. Soy médico de la Universidad Nacional. Actualmente estoy haciendo mi año de servicio social obligatorio en investigación en clínica Colsanitas. El día de hoy les voy a hablar sobre lesiones de tendones extensores de la mano. Mi tutor es el doctor Raúl Esteban Sastre Cifuentes, cirujano plástico, microcirujano, cirujano de la mano y exdecano de la Facultad de Medicina. Si en cualquier momento se me llega a ir la conexión o algo, me avisan. Entonces, perfecto. Entonces, a lo largo de la charla vamos a abordar la epidemiología, la anatomía, la semiología, luego las lesiones de tendones extensores de la mano y por último las conclusiones. Para iniciar esta charla quisimos iniciar con esta imagen de la creación de Adán de Miguel Ángel del año 1511, donde vemos a Adán y el creador, vemos a Adán con una flexión de la muñeca, una extensión de la metacarpofalángica, una extensión de la interfalángica proximal y una flexión de la interfalángica distal, mientras que el lado del creador vemos una extensión de la metacarpofalángica, de la interfalángica proximal y de la interfalángica distal. Para hablar de la epidemiología traemos este artículo de la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota, en el cual con una base de pacientes de una corte retrospectiva hicieron este estudio observacional descriptivo, describiendo las características clínicas y sociodemográficas de los pacientes durante 10 años con lesiones en tendones extensores y tendones flexores en mano y en la muñeca. En este artículo que encontramos, es un artículo de 458 pacientes y están, sí, 458 pacientes, y entonces encontramos que la edad promedio de la lesión es entre los 20 y los 29 años, el 84% es en hombres, el 91% es en mano dominante, con lo cual iniciamos a observar que las lesiones en tendones extensores se presentan en hombres jóvenes y en la mano dominante. Y el dedo más comprometido es el índice en el 34% de los casos. A la vez que más observamos, las lesiones de tendones extensores son más comunes que los flexores, en el 86% se presentan en los extensores, mientras que en los flexores en el 64%. Uno de cada 3 lesiones son asociadas a actividades laborales. ¿Y cuáles son estas actividades? Construcción en el 44% de los casos, preparación de alimentos en el 14% de los casos, manipulación y transporte de materiales en el 12% y mantenimiento de edificios o estructuras en el 7%. Con esto entonces, cuando observamos anatómicamente, ¿qué encontramos? El dedo más comprometido es el índice en el 16% de los casos, luego sigue el pulgar en el 8%, luego el medio en el 8%, luego en el anular en el 7% y por último el meñique en el 5%. Si lo viéramos por zonas, entonces igual que los tendones flexores, los tendones extensores tienen unas zonas de lesión. Van a ser 9 zonas. Las zonas impares van a ser a nivel de las articulaciones, mientras que las zonas pares van a ver a nivel de la superficie ósea. Entonces tenemos que la zona 3 a nivel de la interfalángica proximal es la más comprometida en el 12.6% de los casos. Luego sigue la 5 a nivel de la articulación metacarpofalángica en el 10.4% de los casos. Luego sigue la zona 2 a nivel de la falange media en el 7.4% de los casos. Y luego tenemos la zona 4 a nivel de la falange proximal en el 6.3% de los casos. Entonces, con esto, ¿qué podemos concluir de la epidemiología? La lesión de los tendones extensores se presenta 14 casos por cada 100.000 habitantes. Son más frecuentes que las lesiones en los tendones flexores. Se presentan adultos jóvenes entre los 20 y los 29 años. En la mano dominante, 1 de cada 3 lesiones son asociadas a accidentes laborales y las profesiones donde se encuentran las actividades son las relacionadas a la construcción, al transporte de materiales y a la producción de alimentos. A nivel anatómico tenemos que el mecanismo más comprometido, el mecanismo extensor más comprometido es el índice, y a nivel de zonas que la lesión en la que más se encuentran es en la zona 3. Para entender las lesiones de los tendones extensores tenemos que entender la anatomía. Para eso tenemos la musculatura extrínseca porque se origina a nivel del antebrazo y se inserta a nivel de la mano, y la musculatura intrínseca porque se origina y se inserta en la mano. Las dos se articulan por medio de una estructura fibrosa
y permite que funcione la extensión. En la musculatura extrínseca, entonces tenemos esta vista en supinación del antebrazo derecho. Entonces acá señalamos el epicóndilo lateral, la región supracondilia lateral, el radio, el cúbito, y acá tenemos una membrana interósea. Estos puntos van a ser importantes porque de aquí se van a originar los músculos de la musculatura extrínseca. Los músculos de la musculatura extrínseca se dividen en dos planos, en un plano superficial y en un plano profundo. Y entonces lo que tenemos es que en el plano superficial iniciamos con el extensor carpi radialis longus. Se origina a nivel de la fosa supracondilia lateral del húmero, de la fosa, sí, la región epicondilia lateral del húmero, y entonces discurre de forma oblicua hacia la mano, y luego vamos a tener 4 tendones que se originan de un tendón extensor común, y entonces de proximal a distal tenemos el extensor carpi radialis brevis, que también viene de forma oblicua. Esta es una vista dorsal del antebrazo derecho. Tenemos el extensor digitorum communis, el cual viene sobre el eje vertical del antebrazo y nos va a generar de 3 a 4 tendones. Luego tenemos el extensor digiti minimi, que va hacia el meñique. Y luego tenemos el extensor carpis ulnaris, el cual va a ser un extensor del carpo. Al retirar los músculos del plano superficial, podemos observarlos del plano profundo. En el plano profundo, entonces, vamos a tener 3 músculos para el pulgar y un músculo para el índice. De proximal a distal, tenemos el abductor pollicis longus, que se origina a nivel de la región lateral y de la región lateral del cúbito y de la membrana interósea. Tenemos el extensor pollicis brevis, que se origina a nivel del radio, a nivel de la membrana interósea y a nivel de la región lateral del cúbito, en la porción media del antebrazo, y luego discurre hacia el pulgar. Luego tenemos el extensor pollicis longus, que se origina entre la membrana interósea y la cara lateral del cúbito y va hacia el pulgar. Estos 3 músculos se llaman los músculos emergentes del pulgar. Y luego tenemos el extensor índicis proprius, el cual se origina de la cara lateral del cúbito y va hacia el índice. Luego tenemos, con esto que podemos observar, tenemos músculos en el antebrazo que van a tener tendones largos y llegan a la muñeca. Al llegar a la muñeca, entonces, ¿qué encontramos? Estos músculos se rodean de una vaina sinovial y van a atravesar algo que se denomina el retináculo extensor. Entonces el retináculo extensor, la fascia dorsal del antebrazo se continúa y forma el retináculo extensor y forma 6 compartimentos por donde van a ser atravesados por los tendones. En el primer compartimiento entonces vamos a tener 2 músculos para el pulgar, el abductor pollicis longus, que se inserta a nivel de la base del primer metacarpiano y se extiende al trapecio y a la eminencia tenar. Tenemos el extensor pollicis brevis, que se inserta en la base de la falange proximal. Por el segundo compartimento tenemos el extensor carpi radialis longus y el extensor carpi radialis brevis, que van a ser los extensores del carpo. Por el tercer compartimento, entonces, vamos a tener el extensor pollicis longus, que es el que va a venir más oblicuo a nivel del tubérculo de Lister. Genera un mecanismo de polea en reflexión y lo que hace es que cuando la mano esté sobre una superficie plana, permita la retropulsión del pulgar, la extensión y la abducción. De esto que podemos observar que por el primero y el tercer compartimiento van los extensores para el pulgar, por el segundo van los extensores del carpo, y que el primero y el tercero para el pulgar cruzan de forma oblicua. Por el cuarto compartimento, entonces, van a pasar el extensor índices propios hacia el índice, y van a pasar 3 o 4 tendones, en algunos casos 3 para el índice, para el medio y en el lunar, y en algunos casos se encuentran 4 con un tendón hacia el meñique. Estos cruzan paralelo al eje de los metacarpianos y se unen por medio de unas uniones que se denominan uniones intertendinosas o yunturas tendinosas. Por el quinto compartimento, entonces, tenemos el extensor digiti minime, que va hacia el dedo meñique.
Y por el sexto compartimento tenemos el extensor carpis ulnaris. En la musculatura intrínseca, entonces vamos a tener tres grupos musculares. Vamos a tener los interóseos dorsales, que son 4, son unos músculos bipeniformes, y su función van a ser abductores de los dedos. En el caso, vamos a tener también otro grupo muscular, que van a ser los interóseos palmares. Son los únicos músculos del cuerpo humano que no tienen un origen y una inserción en una estructura ósea. No. Tenemos los interóseos palmares, que son músculos unipeniformes y van a permitir la abducción de los dedos, y por otro lado generan una inserción en la articulación metacarpofalángica que permite la flexión. Y ahora tenemos por último los músculos lumbricales. Tenemos 4 lumbricales, son los únicos músculos del cuerpo que no tienen origen e inserción en una estructura ósea, sino que se originan del tendón flexor profundo y se insertan a nivel del mecanismo extensor de los dedos. Con esto, ¿qué tenemos? La musculatura extrínseca, en el caso del dedo medio y el anular, por el tendón digitorum communis, forman el tendón extensor. En el caso del dedo índice y el meñique, el extensor índicis proprius más el tendón que viene del digitorum communis forman el tendón extensor. Y en el caso del extensor este en el índice, y en el caso del extensor del meñique, el extensor digiti minimi junto al tendón extensor digitorum communis forman este tendón extensor. Entonces aquí, ¿qué es lo importante? Vamos a tener la musculatura extrínseca, nos va a proveer este tendón extensor a cada dedo, y entonces este tendón extensor lo que va a hacer es que va a ir paralelo al metacarpiano y se inserta en la base de la falange proximal. Entonces este tendón extensor va a ser el responsable de la extensión de la articulación metacarpofalángica. Durante su recorrido también emite unas fibras sagitales. Y por el otro lado, entonces tenemos la musculatura intrínseca, los músculos interóseos dorsales, interóseos palmares, forman una banda lateral. Esa banda lateral durante su recorrido también emite unas fibras sagitales, y las fibras sagitales del tendón extensor contra esta banda lateral forman una banda sagital que hace un mecanismo de abrazadera, abrazan el tendón y lo fijan a la articulación metacarpofalángica. Y a la vez el interóseo emite un vientre que se inserta a nivel de la articulación y permite la flexión. Luego, entonces, seguimos este tendón extensor, se va a dividir en 3, emite una banda central en la mitad y hacia el lado radial y cubital emite unas fibras laterales. Esa banda central se continúa, recibe unas aferencias de las bandas laterales de cada lado y se inserta a nivel de la falange media, y es el que va a permitir la extensión de la falange media. Entonces, tendón extensor permite la extensión de la metacarpofalángica, la banda central de la interfalángica proximal. Luego tenemos las bandas laterales, van a seguir hacia distal, y acá sigue hacia distal, reciben unas aferencias de este tendón extensor cuando se divide, se continúan acá la banda lateral, la radial hacia cubital, y luego se unen y forman el tendón extensor terminal. Este tendón extensor terminal va a ser el responsable de la extensión de la interfalángica distal. Entonces, nuevamente, en una vista lateral, tenemos el tendón extensor, que es musculatura extrínseca, se inserta en la base de la falange proximal y va a permitir la extensión de la articulación metacarpofalángica. Luego ese tendón sigue y se divide en 3. En la parte central va una banda central que recibe unas fibras de la banda lateral y se inserta en la base de la falange media y va a permitir la extensión de la interfalángica proximal. Luego tenemos la banda lateral, lo que mencionábamos, durante su recorrido emite unas fibras sagitales que forman la banda sagital y adosa ese tendón extensor a la articulación metacarpofalángica para que no se luxe, y a la vez permite la flexión. Luego se continúan, emiten unas fibras hacia la banda central para ayudar en la extensión de la interfalángica proximal, y por último las bandas laterales del lado radial y del lado cubital se unen y forman el tendón extensor terminal, que genera la extensión de la interfalángica distal. En esta vista de anatomía, que encontramos, entonces tenemos acá el tendón extensor de la musculatura extrínseca,
Ya sabemos que es responsable de la extensión de la metacarpofalángica. Luego viene la banda central, se divide en tres, unas fibras hacia lateral del lado radial, lado cubital, y unas fibras centrales que se denominan banda central, y va a permitir la extensión de la interfalángica proximal. Por otro lado, tenemos las bandas laterales, que van a emitir unas fibras hacia las bandas centrales, y luego siguen la banda central radial y cubital, se unen y forman el tendón extensor terminal, que permite la extensión de la interfalángica distal, que acá iría el tendón extensor terminal. Acá que es importante, porque quise mostrar esta imagen, el interocio va a tener dos inserciones. Entonces acá miramos una inserción, va a ir a nivel de la articulación metacarpofalángica y va a ser la responsable de la flexión, y la otra va a ir hacia la banda lateral y es la que va a emitir las fibras sagitales para la banda sagital, y luego ya forma la banda lateral en sí, emitiendo las fibras hacia la banda central, continuándose como banda lateral y generando el tendón extensor terminal. Aquí el tendón extensor terminal lo vemos. En el caso de la extensión del pulgar, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una musculatura extrínseca y una musculatura intrínseca, igual que los dedos largos. La musculatura extrínseca va a ser por el extensor pollicis brevis, que aquí lo podemos ver cuando está presente, y por el extensor pollicis longus. La musculatura extrínseca, entonces el pollicis brevis, como habíamos mencionado, se inserta en la base de la falange proximal, mientras que el pollicis longus, luego de pasar por la falange proximal, se aplana y se inserta a nivel de la base de la falange distal. Y tenemos una musculatura intrínseca por el aductor pollicis, el cual se inserta a nivel del metacarpiano y va a ser el homólogo del interocio posterior. Y tenemos el abductor pollicis brevis, el cual va a ser no, al revés. Tenemos el aductor, bueno, tenemos el aductor pollicis, el cual va a ser el homólogo del interocio palmar. Y tenemos el abductor pollicis brevis, el cual se va a insertar a nivel del primer metacarpiano y de la falange, y va a ser el homólogo del interocio posterior. Los tendones entonces están compuestos por moléculas de colágeno que forman fibrillas, luego forman fibras, de ahí forman haces de fibras primarios, forman fascículos y luego fibras terciarios y se agrupan en una unidad tendinosa. El tendón lo que va a hacer es comportarse como un tipo de columna y permite transmitir las fuerzas de un lugar a otro. Cuando tenemos una lesión en un tendón, van a haber unas fases. Tenemos tres fases: una fase inflamatoria de 0 a 5 días, una fibroblástica de 5 a 28 días y una fase de remodelación después de los 28 días. En la fase inflamatoria, lo que tenemos es que llegan las plaquetas, forman un coágulo de fibrina, luego llegan los macrófagos, llegan los neutrófilos, forman un tapón de estroma y a la vez, por medio de factores fibroblásticos y factores de crecimiento, llegan los fibroblastos e inicia la segunda fase, la fase fibroblástica. En esta fase se va a agrupar colágeno de una forma desorientada y luego, después de los 28 días, según las cargas axiales, se va a remodelar ese colágeno y va a ser la fase de remodelación. Para evaluar las lesiones de los tendones extensores, primero siempre que tenemos que hacer, inspeccionar la mano, ver que no haya una irrupción, que no haya una herida abierta. Evaluamos la cascada de reposo normal de la mano, en el cual confluye el mecanismo flexor y extensor, que no vaya a tener alteraciones. Luego hacemos un examen detallado de la mano, evaluando la perfusión distal, evaluando la sensibilidad, evaluando los músculos de la eminencia tenar, de la eminencia hipotenar, de la eminencia tenar, de la región hipotenar. Evaluamos el mecanismo flexor y el mecanismo extensor. En ese caso, el mecanismo extensor, evaluamos si se sospecha cada lesión con y sin resistencia bajo infiltraciones de anestésicos locales. Cuando indicamos una radiografía, cuando son lesiones cerradas, cuando tenemos signos de fracturas como equimosis, edema o alteraciones en la movilidad, y cuando es producida por cuando la lesión es producida por un objeto contundente.
Ya para evaluar los tendones extensores, entonces, ¿qué hacemos? Hacemos, como el doctor Sastre lo denomina, el signo del 5, en el cual le pedimos al paciente que extienda la muñeca, que extienda los dedos y los abduzca. Entonces, con esto miramos que el mecanismo extensor de todos los dedos está bien. Ya para evaluar los extensores propios, entonces le pedimos al paciente que realice el signo del cuerno. Entonces, ¿en qué consiste? Le decimos que flexione el dedo medio, que extienda la muñeca, que extienda los dedos, luego que flexione el dedo medio y el dedo anular. Con el pulgar bloqueamos esos dos dedos a nivel de las uñas y le pedimos que extienda el índice y el meñique. Entonces, con esto evaluamos el índice propios y el digiti minimi. Para evaluar el pulgar, le pedimos al paciente que ponga la mano en una superficie plana. Para evaluar el extensor pollicis longus, bloqueamos con un lapicero o un esfero la falange distal y le pedimos que realice extensión. Para evaluar el extensor pollicis brevis, entonces vamos a bloquear a nivel de la interfalángica y le pedimos al paciente que realice extensión del dedo, que realice abducción, pero lo que vamos a ver es fijarnos en el tendón en la cara dorsal que tenga movimiento. En caso de que sospechemos una lesión de la banda central es la responsable, como recordamos, de la extensión de la interfalángica proximal, entonces le vamos a realizar el test de Elson. Entonces, ¿en qué consiste? Le pedimos al paciente que ponga la muñeca en máxima flexión, luego, entonces ponemos un dedo a nivel de metacarpiano, otro dedo a nivel de la falange proximal. Con esto bloqueamos la articulación metacarpofalángica. Le pedimos al paciente que flexione los dedos y luego le pedimos que extienda la interfalángica proximal. En caso de que el paciente manifieste dolor o tenga imposibilidad para la extensión, es un test de Elson positivo y sospechamos una lesión de la banda central. Las lesiones de los tendones extensores, ¿por qué son más comunes que los flexores? Se encuentran en la superficie dorsal, la cual se encuentra más expuesta. Tiene poco tejido graso subcutáneo, lo cual lo hace más sensible a las lesiones. Y a la vez, las lesiones se clasifican en lesiones agudas y crónicas y a la vez en lesiones abiertas y cerradas. ¿Cuáles son las zonas de lesión? Entonces, aquí tenemos las zonas. Kleiner y Bernal las describen en 1983 y luego Doyle agrega una novena. Entonces, la zona 1 va a ser a nivel de la articulación interfalángica distal. La zona 2 va a ser a nivel de la falange media. La zona 3 es a nivel de la interfalángica proximal. La zona 4 es a nivel de la falange proximal. La zona 5 es a nivel de la metacarpofalángica. La zona 6 va a ser en el dorso de la mano. La zona 7 es a nivel del retináculo extensor, que es a nivel de la muñeca. La zona 8 va a ser al nivel del tercio distal del antebrazo y la zona 9 a nivel del tercio medio y proximal. En el caso del pulgar, entonces, ¿qué tenemos? La zona 1 va a ser a nivel de la articulación interfalángica. La zona 2 es a nivel de la falange proximal. La zona 3 va a ser a nivel de la articulación metacarpofalángica. Y la zona 4 va a ser a nivel de los metacarpianos. Y la zona 5 es entre la articulación carpometacarpiana hacia las tiloides del radio. Acá vemos también en esta imagen qué discurre por cada zona y qué vamos a encontrar en las lesiones. Cuando se presenta una lesión, el objetivo principal es recuperar la función del tendón. Para eso, según el caso, se va a indicar una férula o un tratamiento quirúrgico. Y igual que el tratamiento inicial, es importante el programa de rehabilitación. ¿Qué se pueden presentar? Se pueden presentar adherencias entre el lugar de la lesión y los tejidos adyacentes, lo cuales limitan el movimiento y hacen que el objetivo principal no se pueda cumplir. Para eso, ¿qué se recomienda? Realizar inmovilizaciones estrictas durante el tiempo indicado. Ahora sí pasando a las lesiones, entonces tenemos las lesiones en zona 1, que se va a denominar dedo en martillo. Entonces, las lesiones en la zona 1 se denominan dedo en martillo. Lo que tenemos es una lesión a nivel del tendón terminal.
Entonces lo que se va a alterar es esa extensión de la interfalángica distal. Y a medida que pasa el tiempo, entonces, ¿qué va a ocurrir? Entonces va a haber un imbalance de fuerzas flexoras y extensoras. El flexor profundo inicia a traccionar la falange distal y al lesionar el tendón terminal, toda la fuerza se centra en la interfalángica proximal y entonces esto genera este cuello de cisne secundario. Las lesiones en zona 1, en dedo en martillo, se clasifican en 3 tipos. La tipo 1 es cuando hay una ruptura completa del tendón, pero no hay alteración, no hay fractura ósea. Las lesiones de tipo B, tipo 2 y tipo 3 sí van a tener una fractura ósea asociada. ¿Cuál es la diferencia? En el caso de las tipo 2, la fractura va a ser menor a 1/3, menor al 33%, y esto hace que no se luxe la falange distal, mientras que en las lesiones tipo 3 la fractura es mayor a 1/3, esto produce una subluxación de la falange distal. ¿Y esto para qué nos sirve? Para definir el tratamiento. Entonces las lesiones en zona 1, el tratamiento entonces lo que se va a hacer es una inmovilización de la interfalángica distal en extensión. Inicialmente se realizaba con una férula de Stack, los pacientes no se la dejaban por el tiempo que era y entonces se perdía la oportunidad de tratamiento. Entonces se recomienda una férula de aluminio por 8 semanas con un éxito del 80% y luego se ponen por las noches de 2 a 6 semanas. ¿Cuándo está indicado un manejo quirúrgico? Cuando son lesiones abiertas, cuando son lesiones en niños o cuando tenemos un fragmento óseo en una fractura que genera una subluxación de la falange distal. Acá observamos en una radiografía cómo se observaría una fractura. Esta es pequeña, pero así se observa una fractura de la falange. Las lesiones en zona 2, en ese caso el tratamiento quirúrgico, se coloca un clavo, se realiza la tenorrafia y luego se inmoviliza por 6 semanas. Las lesiones en la zona 2 son principalmente abiertas, son a nivel de la falange media, semiológicamente se observan igual que las lesiones en zona 1. Al ser abiertas, entonces la indicación de manejo va a ser quirúrgico y luego se va a colocar una férula en el postoperatorio inmovilizando la interfalángica distal. Entonces acá miramos una lesión en zona 2. Las lesiones en zona 3 producen algo que se llaman deformidad en ojal o en botonier. Entonces lo que se observa es una sección de la banda central que genera esta deformidad en ojal. Entonces, ¿esto qué produce? La deformidad por el ojal se va saliendo el hueso, en este caso va a ser la falange proximal, y entonces las bandas laterales inician a migrar hacia palmar y que se convierten en flexoras. Esto genera una hiperextensión de la interfalángica distal y de la metacarpofalángica. Entonces, aquí observamos el tendón central. Y acá observamos cómo las bandas laterales inician a migrar hacia palmar y se convierten en flexoras. Se pueden encontrar casos de botonier cerrado. En estos casos, la clínica inicial no es muy clara. Se puede observar equimosis, dolor, inflamación en la interfalángica proximal. Y se encuentran las deformidades de los 10 a los 21 días. Entonces, así podemos encontrar los pacientes en lesiones cerradas que generen el botonier cerrado. En este caso, ¿qué tenemos que hacer si lo sospechamos? Realizamos el test de Elson como acabamos de explicarlo. A la vez se encuentra un dedo en semiflexión con una disminución de la movilidad activa y al realizar el test de Elson pues se encuentra una pérdida de la extensión de la interfalángica proximal. Entonces, en las lesiones en zona 3, ¿cuándo se va a indicar tratamiento conservador? Cuando sean lesiones cerradas, lo que se va a colocar es una férula de aluminio por la cara palmar o por la cara dorsal, inmovilizando la interfalángica proximal en una hiperextensión de 10 grados por mínimo 6 semanas de forma permanente y luego de 2 a 6 semanas en la noche. Y a la vez estimula los ejercicios de la interfalángica distal en flexión. ¿Cuándo está indicado el tratamiento quirúrgico? Cuando son lesiones abiertas, como en este caso. Las lesiones en la zona 4 son a nivel de la falange, proximal.
Y entonces son lesiones abiertas, igual que las lesiones en la zona 2, y su tratamiento es igual. Entonces, al ser lesiones abiertas, su tratamiento es quirúrgico y luego se inmovilizan. Las lesiones en la zona 5 a nivel de las articulaciones metacarpofalángicas se asocian a riñas callejeras que tienen, en este caso, si llega a haber contacto con saliva, entonces tienen alto riesgo de infección. ¿Y qué es lo que se va a realizar? Se va a hacer un lavado inicial en lesiones abiertas, se va a indicar actividad antibiótico por 24 a 48 horas y luego en 2 días se cita para realizar una reparación diferida del tendón. Las lesiones en zona 6 en el dorso de la mano, ¿de qué van a depender? Si están proximales o distales a las yunturas tendinum o a las uniones intertendinosas que interconectan estos tendones. Si son proximales, la clínica no va a ser tan florida y lo que se va a encontrar es un dolor durante la extensión activa del dedo. Se puede encontrar una fuerza extensora insuficiente, igual que las lesiones en zona 5, tienen alto riesgo de infección si tienen contacto con saliva, y en este caso, si son lesiones como son con contacto con saliva, lo mismo, se lleva lavado, se coloca antibiótico y luego se hace una reparación diferida. En caso de que no, pues se hace la reparación inmediatamente y lo importante siempre es explorar. Las lesiones distales a las uniones intertendinosas o yunturas tendinum que nos van a generar una clínica más florida, entonces lo que vamos a encontrar es un dedo caído en el cual se observa pues una impotencia funcional para la extensión del dedo. Las lesiones en la zona 7 a nivel de la muñeca, entonces van a afectar el retináculo extensor. Entonces, como lo comentamos, los tendones a nivel de la muñeca tienen vainas sinoviales que hace que estén mejores irrigados. El problema es que esto genera también mayor adherencias. Entonces, las lesiones en zona 7 afectan el retináculo extensor, usualmente se tienden a comprometer varios tendones y su manejo va a ser quirúrgicamente. Por un lado, entonces se va a disecar el retináculo extensor, se liberan las vainas sinoviales y se realizan las tenorafias. En el postoperatorio, entonces, lo que se va a realizar es una inmovilización de la muñeca con extensión a 45 grados y de las metacarpofalángicas a 45 grados por 3 semanas. A la vez, estas lesiones en la zona 7 son técnicamente las más difíciles porque los tendones se retraen y su abordaje pues, es más complejo. En el caso de lesiones en pulgar, ¿qué tenemos? Entonces, la lesión en la zona 1 nos produce igual un dedo en martillo. El tratamiento, igual que en los dedos largos, va a ser conservador, a menos de que haya un fragmento óseo grande o que se encuentre una lesión abierta, que en este caso va a ser indicado el manejo quirúrgico. Las lesiones en la zona 2 se van a manejar igual, entonces se realiza una reparación quirúrgica, se sutura y luego se coloca una férula con hiperextensión de la interfalángica. Las lesiones en zona 3, entonces, sin compromete el pólisis longus y o el pólisis brevis, entonces se realiza la tenorrafia. En caso de que sean lesiones más complejas en las que se comprometen más estructuras o haya una pérdida de la cobertura, se manejan como lesiones en zona 4 y zona 5, donde se va a indicar la tenorrafia y la inmovilización. Con esto entonces, ¿qué podemos concluir? Que las lesiones en tendones extensores son más frecuentes que las flexoras, que tienden a presentarse en jóvenes entre los 20 a 29 años, principalmente en la mano dominante, que 1 de cada 3 lesiones son asociadas a accidentes laborales y las principales actividades donde se pueden encontrar son en actividades relacionadas a la construcción, transporte y producción de materiales y preparaciones de comida. Siempre se debe tener una alta sospecha clínica y para eso es importante conocer la anatomía, la semiología y que el tratamiento va a variar según la región afectada. Muchas gracias por su atención. Bueno, Juan Pablo, los comentarios, alguien antes de mis comentarios finales, ¿alguien quiere comentar algo?
Pues, profe, lo de siempre, buenas noches nuevamente. Muchas gracias tanto a Juan Pablo como a usted por estar acá. De nuevo le quería agradecer y extender el agradecimiento por hacer parte de los tutores y por seguir contribuyendo a nuestro grupo, pues previamente a estos comentarios. Por parte de la charla, pues a Juan Pablo felicitarlos. Muchas gracias por traer el tema y la forma en la que lo explicó. Me parece que fue bastante claro y sencillo. Y pues adelante, profe, lo escuchamos. Eventualmente, si surgen algunas preguntitas, estaremos aquí también. Bueno, Nicolás, para mí es muy placentero estar aquí con este grupo de estudiantes. Esta iniciativa siempre me ha parecido estupenda en esta vinculación de estudiantes de diferentes semestres a un mismo tema. Es un muy buen camino. No dejar que la clínica sea únicamente parte del noveno semestre, sino que los estudiantes desde el primero, desde el segundo, tercer semestre se estén vinculando porque la razón del estudio de la anatomía, una de las principales razones, es su aplicación en la clínica para beneficiar a nuestros pacientes. Entonces, la anatomía en los textos o en las diapositivas se vuelve algo monótona y difícil, ¿no? Recordemos que hace, hace muchos años, cuando éramos una escuela de medicina francesa, la anatomía se veía durante 2 años y eran unos textos de anatomía de 4 volúmenes, los textos de Testila Target. Entonces, en este momento tenemos que hacer un énfasis siempre aplicado a la clínica. Y entonces, repito, esa es la importancia de esta iniciativa que nuevamente los quiero felicitar y cuando esté a mi alcance, pues siempre estaré participando, bien sea como comentarista o como conferencista. Las lesiones de los tendones extensores que nos mostró hoy Juan Pablo nos habla de las lesiones agudas, de heridas cortantes o de tipo traumático, que también pueden ser a veces por mordeduras o a veces por proyectiles o por traumas cortocontundentes como machetes o vidrios que caen de alturas, ¿no? Pero también existe otra modalidad que hoy no se trató y pues que yo le dije que no tratáramos ese tema hoy por su complejidad, que son las lesiones por enfermedades crónicas, fundamentalmente aquellas que producen sinovitis, inflamación y una lesión de los tendones por actividad autoinmune enzimática, como en la artritis reumatoidea, donde con frecuencia se producen rupturas tendinosas secundarias al proceso inflamatorio. Esas lesiones entonces tienen pues una semiología similar porque también producen las mismas lesiones, pero la evolución, la presentación es diferente, es insidiosa y obviamente debe tratarse con la ayuda de la parte médica, debe prevenirlas con el tratamiento que hace el internista o el reumatólogo, pero una vez que se presente el daño y el imbalance tendinoso, el cirujano debe acompañar estos tratamientos. En cuanto a las frecuencias que nos mencionó Juan Pablo, recordar que el dedo índice es el más lesionado. Yo creo que ese es un mensaje. El índice más lesionado. Y como dijo, las lesiones de los extensores son más frecuentes que los flexores por las razones expuestas. Piel más delgada, la superficie dorsal de la mano está siempre hacia, la, hacia la parte exterior. La superficie palmar, si vemos la posición, casi siempre está como hacia el vientre nuestro, hacia los muslos, hacia el tórax, está como más protegida, mientras que la superficie dorsal está hacia afuera, hacia el medio externo. Más frecuentes las lesiones crónicas como la artritis en las mujeres, pero las traumáticas más frecuentes en hombres jóvenes, dada su actividad que puede ser la actividad pesada de trabajos como la construcción o riñas también que producen muchas lesiones tendinosas. La anatomía, como usted viene, es una anatomía algo compleja, pero no se vayan, uno no debe asustarse, sino que uno la va a ir entendiendo poco a poco, a medida que la repite, y tener esquemas sencillos dispuestos fácilmente a consultar, va facilitando que uno vaya comprendiendo y memorizando estas estructuras anatómicas para que en el momento que tenga que hacer una reparación la haga bien, es fundamental. Recordar entonces que aquí convergen dos sistemas totalmente distintos.
Los extensores extrínsecos son inervados por el nervio radial y son básicamente los encargados de hacer la extensión metacarpofalángica y la extensión de la muñeca, mientras que la extensión de las interfalángicas, tanto la proximal como la distal, están más a cargo de los extensores intrínsecos, lumbricales e interóseos. Los interóseos son inervados por el nervio cubital, entonces la parálisis del nervio cubital nos va a generar un imbalance con predominio del nervio radial extensor metacarpofalángico, generando la conocida mano en garra. Esto lo veremos en las lesiones nerviosas. Bien, pero siempre hay que pensar en que la lesión a veces puede ser tendinosa y nerviosa simultáneamente, entonces debemos tener presentes las dos estructuras y los dos mecanismos. Entonces, repito, un sistema extrínseco con una inserción ósea fuera de la mano, como lo vimos muy claramente, entonces cercana al codo, vienen desde el húmero en el plano superficial y luego desde el cúbito los del plano profundo, que van fundamentalmente hacia el pulgar. Los que vienen desde el codo van hacia el extensor común y hacia los extensores de la muñeca, haciendo como la anatomía de una manera más sencilla. Esto entonces para simplificar la anatomía, esos dos conceptos de un plano superficial que viene desde el codo y va para los dedos y la muñeca, y un plano profundo que viene desde el cúbito que va fundamentalmente al pulgar. Bien, tenemos también que el pulgar entonces tiene también un sistema. Recordemos que los simios y sus descendientes, sus parientes próximos en la escala filogenética, como el Homo sapiens, tenemos un pulgar ya diferenciado, independiente, con una estructura anatómica desarrollada. Entonces este pulgar tiene sus funciones de extensión, una función de retropulsión-aducción que la da el extensor largo del pulgar. Entonces, conociendo esta, podemos entonces hacer algo de énfasis en el examen. Uno rápidamente puede pedirle al paciente que de forma integral nos muestre la función. Esta foto nos la mostró Juan Pablo, haciendo 5, su mano así, con la muñeca extendida. Entonces nos va a mostrar que los metacarpofalángicas deben estar en 0 grados, las interfalángicas también, y la muñeca en 70 grados de extensión. Esto nos está diciendo que todo el sistema extrínseco e intrínseco está funcionando. Y el pulgar también. Miren que el pulgar debe estar en abducción y debe estar en discreta hiperextensión la interfalángica, diciendo que el extensor pollicis longus está funcionando bien. La segunda maniobra importante es pedirle al paciente luego que haga la escuadra. El signo, como muestran la siguiente diapositiva, Juan Pablo, que la siguiente momentico, donde está la metacarpofalángica en flexión, el signo de Elson, para que se le facilitemos todo, le llamo el signo de hacer escuadra. Le pido al paciente, ponga su mano en esta posición, en escuadra, metacarpofalángica en 90 interfalángicas, y de esta manera vamos a desenmascarar con la escuadra posibles lesiones a nivel del mecanismo intrínseco. Esto sí, aquí lo tiene como el test de Elson. Yo también lo utilizo diciéndole al paciente, haga el signo de la escuadra. En la escuadra deben estar las metacarpofalángicas en 90 y las interfalángicas con discreta hiperextensión. Ahí desenmascaramos posibles lesiones del mecanismo intrínseco. Y finalmente, para el pulgar hay una maniobra adicional, que el paciente pone su mano plana sobre una mesa y el pulgar se debe elevar de la mesa haciendo el movimiento de retropulsión. Esto nos va a mostrar que el extensor largo del pulgar está preservado. El pulgar se levanta de la mesa y hace aducción, se va entonces hacia el dedo índice, aducción, o sea, aproximación. Esas tres maniobras nos van a presentar entonces, a permitir, ahí está la maniobra de retropulsión del extensor pollicis longus, nos van a permitir entonces ver que todo el sistema extensor está intacto o que esté comprometido por alguna lesión. En cuanto a la semiología ya de los traumas, entonces tenemos que recordar lo que dijo: las lesiones van por zonas. Entonces
De acuerdo a la zona nos va a dar una semiología. Entonces, la lesión en la zona 1 y en la zona 2, ya cuando el tendón va hacia el tendón terminal, nos produce la deformidad del martillo. La lesión en la zona 3, que es la interfalángica proximal, nos produce, si es de la bandeleta central, nos produce la lesión en botonera o lesión en ojal. Este término butonier, como es un término francés, en español diríamos lesión en ojal. Pero esta semiología que vemos allí es crónica. Es una lesión crónica porque esto se da a un imbalance progresivo, que las bandeletas laterales se van yendo hacia la palma, constituyendo el llamado ojal, y los cóndilos de la falange proximal salen a través de este ojal, asemejando el botón. Entonces, por eso se llama lesión en botonera. Pero esto es una tendencia que se va viendo a medida que pasa el tiempo, y luego después se acompaña de la hiperextensión de la interfalángica distal, como vemos. O sea, esta imagen no la vamos a ver fácilmente en la sala de urgencias. En la siguiente diapositiva nos mostró Juan Pablo la lesión, como nos puede llegar a la sala de urgencias, una discreta pérdida de la extensión interfalángica proximal que debemos desenmascarar mediante la maniobra de la escuadra o el test de Elson que nos mostró Juan Pablo. O sea, hay que poner bajo máxima tensión y fuerza el mecanismo extensor intrínseco para poder desenmascarar. Esta es la imagen de una lesión aguda. Entonces uno si no está muy atento con sus ojos, puede pasar desapercibida esa lesión. Pero no es la clásica lesión en botonera que tiende a presentarse crónicamente. Los basquetbolistas son los que más sufren este tipo de lesiones cerradas, tanto los dedos en martillo como estas lesiones en botoneras cerradas. Entonces, si el paciente ha tenido un trauma en la punta de los dedos, con los dedos en máxima extensión, puede presentar esta lesión, debemos sospecharla. Las otras, la lesión sobre la metacarpofalángica es mucho más notoria. Es lo que se conoce como un dedo caído, porque el paciente al hacer la maniobra del 5, que es esta, es decir, 5, ese dedo mantiene, ahí está. Esta es más fácil de diagnosticar. El dedo totalmente se va hacia la palma, y entonces es el diagnóstico de esta lesión de las 5 y de las 6 y de las 7 son más fáciles. Atentos a la lesión en botonera, que es la más difícil de diagnosticar. Hasta aquí, hasta el diagnóstico y la orientación inicial, tiene compromiso de todo médico diagnosticar esta lesión. Los tratamientos, entonces, ya como lo dijo Juan Pablo, si hay herida, pues haremos la tenografía. Generalmente se fijan las articulaciones. Como estamos en sala de cirugía, se pasa un clavo de Kirchner. Un Kirchner son unos alambres delgaditos, parecen agujas, también le dicen agujas de Kirchner, transarticulares, para mantener la articulación inmovilizada generalmente 6 semanas. Las lesiones también se pueden, las lesiones sobre el dorso de la mano o sobre el retináculo o proximales a la muñeca, inmovilizamos con férulas de yeso. Cuando ustedes estén ya en sus prácticas en el semestre de cirugía, les vamos a enseñar a hacer las férulas de yeso para mantener el tendón protegido. Generalmente la articulación, como dice allí, la muñeca en 45 grados de extensión y la metacarpofalángica en 45 para repartir. No es conveniente dejar la muñeca en 90 grados o las metacarpofalángicas totalmente extendidas, porque se generan contracturas o se pueden generar compresiones nerviosas. Entonces reparten 45 la muñeca, 45 la metacarpofalángica, y de acuerdo al caso, las interfalángicas se dejan libres o se pueden dejar extendidas. Bueno, ese sería mi comentario. Muy buena la presentación de Juan Pablo. Ese es un ejercicio también para todos ustedes que vayan practicando cómo presentar conferencias, cómo hacer sus diapositivas, perder el temor a hablar en público. Todos nosotros los médicos, por un principio hipocrático, tenemos que ser profesores de nuestros colegas, ¿cierto? Nuestro conocimiento debe transmitirse. Yo debo transmitirlo a mis colegas como si fueran mis hijos. Ese conocimiento debe transmitirse, porque es un conocimiento que va a beneficiar a la humanidad, que es nuestra labor. Nuestra labor es, ante todo, es una labor de beneficencia, de ayudar a los seres humanos. Entonces,
Gracias, Juan Pablo, por esta presentación y a todos los asistentes. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, Veo que el doctor Pablo y el doctor Carlos tienen la mano levantada. bueno, entonces el coordinador es Nicolás. Sí, profe. No, nuevamente muchísimas gracias por la participación aquí en el grupo. Gracias a Juan Pablo nuevamente por la charla. Y, profe, como siempre, es un honor para nosotros y es muy gratificante tener, pues, no solamente a usted, sino también a los residentes como parte de ese grupo de tutores y de guías y que, pues, no solamente es una cuestión académica, sino también de la forma en la que, pues, tal como lo dijo, nos debemos formar en cuanto a lo personal y lo profesional. ¿De qué semestre es usted, Brian Nicolás? Profe, ya me gradué ahorita el 29 de julio. Bueno, felicitaciones. Muy Gracias, bien. profe. Pero Pero va a sí, igual la ser idea el es grupo, me imagino. seguimos en esto pues la vinculación al grupo siempre está abierta para cualquier persona, sea en primer semestre, e incluso pues abrimos puertas para de otras universidades también nos acompañan miembros activos y la idea es seguir creciendo desde los fundamentos hasta Excelente, ahorita, excelente profe. grupo. Bueno, entonces, Brian Nicolás siga moderando la reunión. Ahí hay manos levantadas. Sí, Paulo fue el primero que la levantó, doctor Paulo, adelante. Parece que la bajó, no sé si ya tiene el Hola, micrófono buenas noches, abierto. ¿cómo están? Sencillamente felicitar a Juan Pablo, una charla muy buena, muy organizada y pues al doctor Sastre también agradecerle por su compromiso, por su asesoría y qué bueno tenerlo en estas reuniones. Espero seguirlo viendo y nuevamente felicitaciones a los dos. Simplemente será mi comentario. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Gracias, Doc. Nuevamente extiendo el agradecimiento por la participación, no solamente en esta charla, sino en las que hemos podido contar con ustedes. Doctor Carlos. Bueno, buenas noches a todos. Gracias, doctor Sastre, por los comentarios. Gracias, Juan Pablo. Y pues me alegra que el grupo esté creciendo. Hay una nutrida participación el día de hoy. La charla estuvo muy buena y todos aprendimos, repasamos mucho. Espero se sigan repitiendo y pues todos bienvenidos a todos los proyectos de investigación. Brian hace parte de un par y varios miembros del grupo están activos con todos los residentes en los trabajos. Y de paso quería extenderle la invitación a que sigan en las redes sociales la página del simposio, ya está cerca. Recuerden que es el 6 y 7, todavía está la promoción vigente para grupos de 3 con el 20% de descuento. Y para los recién egresados que se hayan presentado a los programas de cirugía plástica, recuerden que hay también programa especial para ustedes. Y de nuevo, muchas gracias a todos por asistir y al doctor Sastre por sus comentarios y la tutoría. Espero que nos siga acompañando en las próximas. Listo, doctor Carlos, muchísimas gracias. Sí, ahí a través de las redes sociales de Plasticair también tenemos toda la publicación y la promoción del simposio. El doctor Sastre pues también hará parte del simposio y nos dará una charla, entonces pues para que todos estemos conectados y que podamos asistir al menos de este grupo una gran mayoría independientemente del semestre en que nos encontremos. Igual hay un buen descuento por estudiantes activos. Listo. Finalmente quería recordar lo que mencionamos al inicio y es que, pues hablando con el doctor Montealegre, vamos a tratar de hacer nuevamente la actualización de toda la bibliografía de propiamente el material de lo que es cirugía plástica en la unidad, en la división de cirugía plástica de la Nacional, lista para que pues estén atentos y pendientes de cómo lo vamos a organizar y que pues igualmente nos podamos seguir vinculando en este tipo de actividades. En un mensajito les vamos a recordar a todos los miembros activos para que estén pendientes y no olviden el tema de la asistencia, que pues la participación también va a estar muy influenciada por la forma en la que nosotros pues estamos en estas charlas. ¿Listo? Finalmente, les agradezco a todos y todas la participación, la presencia y la asistencia a este evento y pues los esperamos en la siguiente charla que justamente va a ser dentro de 8 días por un tema de que se nos corrió el calendario y pues ya empezamos con lo que vienen a ser las lesiones las lesiones nerviosas, ¿sí? Con nuestras manos específicas y pues para terminar y cerrar el ciclo de charlas que vamos a estar con la doctora Martínez hablando de casos clínicos
que la fecha pues tentativamente hasta ahorita va a ser el 9 de octubre, entonces profe Sastre también invitadísimo de si puede tener un espacio para ese entonces y que nos pueda contribuir también para los demás residentes igualmente. Listo, muchísimas gracias a todos. ¿De qué manera se pueden vincular al grupo? La idea es que lo hacemos por asistencias, llenen la asistencia, eventualmente cuando abramos la convocatoria, revisamos que se cumplan pues, bajo los estatutos que se pusieron en la fundación del grupo de interés y quienes cumplan pues harán parte de los miembros activos para que puedan seguir participando de las actividades académicas que se realicen y pues igualmente en el grupo de interés de Instagram, pues vamos a seguir subiendo toda la publicidad referente también a ese tema, ¿listo? Entonces, muchísimas gracias para todos, que tengan una feliz noche, si no hay, profe, adelante, sí señor. Bien, yo quiero hacer aquí una pequeña cuña, invitarlos a que participen activamente en la elección de decanos y llamarles a que seamos, a que mantengamos siempre el respeto por los buenos nombres de los profesores, que no caigamos en difamaciones, que no hagamos caso a anónimos que quieren difamar. Eso no es costumbre ni podemos permitir que la academia sea invadida por la difamación, así como la actividad de hoy, esta actividad que busca, como dice nuestro escudo, Inter Aulas Academia Quare Verum, busquemos la verdad a través de la academia, y esto que hizo hoy Juan Pablo esta tarde, que entendamos las cosas como son realmente desde el estudio de la anatomía, de la fisiología. Siempre estamos en busca de la verdad, rechacemos las difamaciones de miembros de nuestra comunidad y de profesores, de cualquier profesor, así sea de cualquier área de la facultad, de cualquiera de las 5 carreras, del área básica, del área clínica. No participemos, no aceptemos que se implementen estas fake news que en las redes sociales tienden a difamar el buen nombre de cualquier persona, si sea un estudiante o sea un profesor. Entonces, los motivo a eso, a que mantengamos siempre la ética y la moral y el buen nombre de las personas. Muchas gracias. Perfecto, profe. Muchísimas gracias igualmente. Invitadísimo, sí. Listo, entonces feliz noche para todos. Espero pues que hayamos sacado muchas reflexiones del día de hoy y, y nos vemos en las siguientes charlas. Atentos a todo el tema de la publicidad. Feliz noche. Muchas gracias, profe Sastre. Muchas gracias, Nicolás, doctor Pablo, doctor Carlos. Muchas gracias a todos por su asistencia. Que tengan buena noche.